Bienvenidos, almas errantes, a un lugar donde el viento susurra leyendas y cada atardecer esconde un secreto. Aquí, en el alma del oeste, desenterramos las historias de amor, coraje y redención que el tiempo ha querido olvidar. Antes de comenzar, queremos conocer a los compañeros de viaje. Dinos en los comentarios tu ciudad de origen y a qué hora te has unido a nuestro campamento. Leer de dónde vienes hace que nuestro viaje se sienta más real. Y si crees que estas historias merecen ser contadas, únete a nuestra caravana. Ayúdanos a llegar a nuestra primera meta de 1000 almas suscritas a este canal. Ahora, acércate al fuego. Nuestra historia está por comenzar. Escutem agora, almas cansadas da jornada, a voz do deserto, a alma do oeste que lhe sussurra contos de coragem e redenção, colhidos nas noites estreladas, sob o manto vasto e implacável das pradarias. É uma história que ouvi, fragmentada e polida pelo tempo, ao redor de fogueiras crepitantes, onde o cheiro da lenha queimada se misturava com o mistério do desconhecido. Uma lenda, talvez, ou uma verdade tão crua que se assemelha a um mito sobre um homem, uma mulher e a promessa silente que selou seus destinos. El Sol, um tirano ineludível neste rincón del mundo, caía a plomo sobre las vastas extensiones de las praderas de Texas en el año de 1885. No había sombra que ofreciera consuelo, solo el horizonte infinito que se desdibujaba en un calor vibrante, como si el propio aire respirara con dificultad. El viento, cuando soplaba, no traía alivio, sino el beso áspero de la arena y el olor a salvia seca, un aroma que era tan parte de esta tierra como el polvo y la soledad. Y en esa soledad, tan vasta como el cielo que lo cubría, vivía Elijah Vance, o Eli, como prefería ser conocido por el puñado de almas que alguna vez se habían atrevido a pronunciar su nombre. Su rancho, una colección espartana de madera y adobe, se alzaba como un monumento a la autosuficiencia en medio de la nada. La cabaña, sólida y humilde, había sido construida por sus propias manos, cada viga, cada tabla, un testimonio de su deseo de aislarse del mundo. No era un ermitaño por misantropía, sino por una elección silenciosa, un pacto tácito con el desierto para que le concediera la paz que los hombres y sus juicios le habían negado. Eli era un hombre de pocas palabras, con el rostro curtido por el sol y el viento, y unos ojos de color acero que parecían haber visto demasiadas verdades duras. Su silencio no era vacío, sino una biblioteca de pensamientos y observaciones que rara vez compartía. Su existencia se regía por la rutina implacable del ranchero. El despertar antes del alba, cuando el cielo aún era una promesa de estrellas desvanecidas, el mugido distante del ganado, el olor a café amargo en su pequeña cocina. Sus días transcurrían entre el lomo de su caballo, la cuerda enmarañada de su lazo y el trabajo arduo de mantener a flote su pequeña manada en un entorno que no ofrecía concesiones. Cada amanecer, Eli salía de su cabaña, su figura alta y espigada, recortada contra la palidez creciente del este. El aire matutino, fresco y cortante por un breve instante, era un bálsamo. Caminaba entre los corrales, observando a sus pocas cabezas de ganado, cada una un punto en su vasto y solitario lienzo. Tocaba la madera de la cerca, sentía la textura rugosa, la solidez de lo que había construido. No había lujos en su vida, solo lo esencial: un techo, comida, la compañía leal de su caballo, un robusto Mustang bayo llamado Sombra, y su perro, un sabueso viejo y sordo llamado Silas, cuya presencia silenciosa era un eco de la suya propia. La cabaña de Eli era el reflejo de su alma, austera, funcional, desprovista de adornos. Una cama de madera tosca,
una mesa con 2 sillas, una estufa de hierro fundido que era su única fuente de calor en las noches frías y su medio para preparar sus comidas sencillas. Unos pocos libros, desgastados por innumerables lecturas, yacían en un estante improvisado. Eran sus únicos compañeros de conversación, portales a otros mundos que le permitían escapar, aunque fuera por unas horas, de la monotonía de su propia existencia. A menudo, bajo la luz parpadeante de una lámpara de queroseno, se perdía en las páginas, buscando consuelo en las palabras de otros solitarios o en las aventuras de héroes que nunca conocería. El silencio de la cabaña era profundo, tan solo roto por el crujir ocasional de la madera o el ulular distante de un coyote bajo la luna. Era un silencio que Ellie había cultivado, una barrera contra el ruido del mundo, contra el juicio, contra la compasión, que sentía como una intrusión no deseada. Su pasado, un velo denso de sombras y decepciones, era algo que rara vez visitaba, incluso en la intimidad de su mente. Los detalles se habían difuminado, dejando solo la cicatriz de una traición, la desilusión de una promesa rota. Fue eso lo que lo impulsó hacia el oeste, hacia la inmensidad del desierto, buscando no un olvido, sino una distancia, un lugar donde su corazón herido pudiera sanar lejos de las miradas curiosas y las palabras vacías. Nunca había permitido que nadie se acercara lo suficiente como para volver a rasgar sus viejas heridas. Había aprendido que la compañía traía consigo la vulnerabilidad, y Ellie había jurado no ser vulnerable de nuevo. La vulnerabilidad era una debilidad, y en este mundo la debilidad era una invitación a la ruina. Pero incluso el hombre más solitario debe, de vez en cuando, aventurarse más allá de los límites de su propio rancho. Las provisiones se agotaban, el ganado necesitaba ser vendido, y el polvo del camino era el precio que debía pagar por su autosuficiencia. El pueblo más cercano, un conglomerado desaliñado de unas pocas calles y edificios de madera, era un lugar que Ellie visitaba con una mezcla de necesidad y resignación. Era un nido de chismorreo, de miradas indiscretas, de un tipo de humanidad que Ellie había aprendido a evitar. Solía entrar al pueblo, hacer sus negocios con la eficiencia de un fantasma y desaparecer tan rápidamente como había llegado, dejando tras de sí solo el rastro de polvo levantado por su caballo. Aquel día, sin embargo, el destino, con su ironía habitual, tenía otros planes para Ellie Vance. El sol de mediodía era un horno y el aire era tan espeso que parecía vibrar. Ellie, con su sombrero de ala ancha calado hasta los ojos, llegó al pueblo buscando comprar unos sacos de harina y algo de sal para el ganado. La calle principal, normalmente bulliciosa con el ir y venir de carretas y el parloteo de los lugareños, estaba extrañamente silenciosa, pero no vacía. Una multitud se había congregado frente al juzgado y un murmullo lúgubre se elevaba del grupo, un sonido que Ellie no pudo identificar de inmediato. Su instinto era dar la vuelta, evitar la aglomeración, pero algo lo detuvo. Tal vez fue la inusual quietud de la multitud, o la forma en que las cabezas se inclinaban, no en curiosidad, sino en una especie de morbosidad sombría. Desmontó de sombra y ató las riendas a un poste, sintiendo la incomodidad habitual de estar rodeado de extraños. A medida que se acercaba, las palabras del subastador, resonando con una vulgaridad descarada, se hicieron dolorosamente claras. Y por último, damas y caballeros, aquí tenemos el resto de las propiedades del difunto Miller, propiedades que deben ser vendidas para saldar sus deudas con el banco y con este humilde servidor. No son caballos, no son tierras, sino... El subastador, un hombre corpulento con una voz aceitosa y una sonrisa de dientes amarillos, hizo una pausa dramática. Son su esposa y su hija, señores. Sí,
Lo han oído bien. La viuda Florence Miller y su hija Clara, una joven fuerte, apta para el trabajo doméstico, y su pequeña, que crecerá para ser igual de útil. Comenzamos la puja en $50. Un escalofrío de repulsión recorrió la espalda de Eli, a pesar del calor del mediodía. Sus ojos de acero se fijaron en la escena. Una mujer joven, de unos 20 y tantos años, estaba de pie en una tosca plataforma de madera. Su cabello castaño desordenado caía sobre su rostro demacrado, y sus ojos, de un azul pálido, estaban fijos en el suelo, llenos de vergüenza y desesperación. Su vestido era simple pero limpio y se aferraba a ella como un sudario. Su vientre abultado, apenas disimulado por la tela, revelaba la verdad de su condición. A su lado, una niña pequeña, tal vez de 7 años, se aferraba a su falda, su rostro escondido, sus hombros temblaban. Clara. El silencio que siguió a las palabras del subastador no fue de asombro, sino de desprecio. La multitud no pujaba. No había compasión en sus rostros, solo indiferencia, o peor aún, una satisfacción maliciosa. Florence Miller, la viuda, era vista como una paria, una portadora de mala suerte, el epítome de la desgracia. Su esposo había muerto en un accidente de mina, dejándola con deudas abrumadoras y un futuro incierto. La comunidad, en lugar de ofrecer ayuda, había optado por la condena, la conveniencia de la moralidad fácil. Vender a una mujer y a su hija, aunque fuera una práctica legal en algunos rincones brutales del oeste, era una afrenta a la decencia, pero nadie se atrevía a desafiarla. Los hombres del pueblo desviaban la mirada, las mujeres susurraban entre sí, sus ojos llenos de juicio. Eli observó la escena, y algo se movió en su pecho, algo que no había sentido en mucho tiempo. No era piedad en el sentido superficial, sino una punzada de honor, una indignación silenciosa que se levantaba contra la injusticia flagrante. La imagen de la niña temblorosa, la humillación en los ojos de la mujer, resquebrajaron las capas de su aislamiento autoimpuesto. Su mente fría y calculadora le gritaba que se diera la vuelta, que no era su problema, que la intromisión solo traería problemas. Pero su corazón, ese órgano que creía haber endurecido hasta la inexpugnabilidad, lo traicionó. $50. $50 por esta oportunidad única. El subastador vociferó de nuevo, su voz resonando en el aire caliente. La multitud permaneció en silencio. Entonces la voz de Eli, inusualmente grave y resonante, cortó el aire. $100, dijo, sorprendiéndose a sí mismo tanto como a los demás. Todas las cabezas se giraron hacia él. Las miradas eran una mezcla de asombro, incredulidad y desprecio. Eli Vance, el ranchero solitario, el hombre que evitaba el contacto humano, acababa de hacer una oferta por una mujer y una niña. El subastador parpadeó, su sonrisa se congeló. $100, $100 de Eli Vance. ¿Alguna otra oferta, señores? No hubo más ofertas. El silencio que siguió fue diferente, cargado de tensión. Las miradas de condena se posaron ahora sobre Eli, como si él fuera el verdadero culpable, el tonto que había caído en una trampa de desgracia. Florence levantó la cabeza. Sus ojos azules se encontraron con los de Eli por un instante. Había en ellos una mezcla de sorpresa, miedo y una desconfianza tan profunda que casi podía tocarse. El martillo del subastador cayó con un golpe seco. Vendidas. A Eli Vance por $100. Felicidades, señor Vance. Ha adquirido un problema. La risa que siguió fue áspera y vacía. Eli se acercó a la plataforma. No había triunfo en su expresión, solo una determinación sombría. Pagó el dinero, una suma considerable para él, sin una palabra. Se acercó a Florence y Clara. La mujer lo miró con los ojos muy abiertos, como un animal acorralado. La niña se escondió aún más en su falda. «Vámonos»,
dijo Ellie, su voz áspera, desprovista de emoción, pero con una autoridad innegable. La caminata de regreso a su rancho fue un calvario de silencio y tensión. Florence caminaba unos pasos por delante de Clara, su espalda rígida, su orgullo herido evidente en cada paso. No miró a Ellie, no pronunció una palabra. La niña, Clara, ocasionalmente lanzaba miradas furtivas a Ellie, sus ojos grandes y curiosos, pero llenos de una cautela aprendida muy temprano en la vida. Ellie, por su parte, cabalgaba en silencio, dejando que el polvo del camino y el calor del sol se tragaran cualquier posibilidad de conversación. Sentía el peso de las miradas de los del pueblo en su espalda, el murmullo de sus juicios. Había actuado por un impulso, por un sentido de decencia que creía haber enterrado hacía mucho tiempo. Ahora se enfrentaba a las consecuencias de ese acto. Había comprado un problema, como había dicho el subastador, y ese problema ahora lo seguía hasta su santuario solitario. La cabaña de Ellie, que siempre había sido un refugio de paz, se sintió de repente pequeña y extraña con la llegada de dos almas nuevas. Florence entró primero, sus ojos escudriñando el interior con una mezcla de desesperanza y evaluación. Ellie encendió la lámpara de queroseno, la luz parpadeante revelando la austeridad de su hogar. «Hay un colchón en el rincón», dijo Ellie, su voz seca, «y algo de agua fresca». Florence asintió sin mirarlo. Llevó a Clara al rincón y la niña se acurrucó en el colchón, agotada. La viuda se sentó a su lado, abrazándose a sí misma, como si tratara de contener su propio terror. Ellie se sintió incómodo, un sentimiento que rara vez experimentaba. Había traído la vida a su hogar, una vida que no había buscado, una vida que ahora dependía de él. Los primeros días fueron una danza incómoda de silencios tensos y miradas furtivas. Florence era una sombra en la cabaña, moviéndose con cautela, sus ojos siguiendo cada movimiento de Ellie, siempre a la defensiva. Intentaba limpiar, cocinar, hacer cualquier cosa para recuperar un sentido de dignidad, para demostrar que no era una carga, sino un ser humano capaz. Ellie la observaba en silencio, notando su determinación, su resiliencia. No la forzaba a hablar, no exigía nada, solo proporcionaba lo básico: comida, agua, un techo, la seguridad de su presencia. Clara, sin embargo, era diferente. La inocencia de la niñez no podía ser contenida por el miedo por mucho tiempo. Lentamente, tímidamente, la niña comenzó a explorar. Sus ojos curiosos se posaban en los objetos de la cabaña, en el perro Silas, que yacía en silencio a los pies de Ellie, en el mismo Ellie. Un día, mientras Ellie afilaba un cuchillo, Clara se acercó, su pequeña voz apenas un susurro. Señor Ellie, ¿tiene usted una historia?» Ellie se detuvo. Su mirada severa se suavizó por un instante. Él, que no contaba historias, que apenas hablaba, se encontró dudando. «No, niña», respondió finalmente, su voz áspera, pero al ver la decepción en sus ojos, algo en él cedió. «Pero puedo mostrarte las estrellas esta noche, son las historias más antiguas». Esa noche, bajo el vasto e inmutable lienzo del cielo del desierto, Ellie mostró a Clara las constelaciones, nombrándolas en voz baja, su voz adquiriendo una cualidad diferente bajo las estrellas. Florence los observaba desde la puerta de la cabaña, una silueta oscura en la penumbra, una chispa de algo, quizás no esperanza, sino una curiosidad incipiente, se encendió en sus ojos. Ella vio a Ellie no como su captor, sino como un protector, y la rigidez en sus hombros comenzó a ceder. Con el paso de las semanas, la cautela dio paso a una frágil confianza. Florence, en sus silenciosas observaciones, comenzó a ver al hombre detrás del silencio. Vio su trabajo duro, su honestidad, la forma en que cuidaba de sus animales.
la decencia que lo había impulsado a intervenir en el pueblo. Las comidas, antes tensas, se volvieron un poco más relajadas. La cocina de la cabaña se llenó con el aroma del pan recién horneado y de guisos sencillos que Florence preparaba con las provisiones de Illy. Clara, ahora más audaz, se sentaba junto a Illy mientras él comía, contándole sus pequeños descubrimientos del día, y Illy, para su propia sorpresa, la escuchaba, incluso asentía de vez en cuando. Una tarde, mientras Illy reparaba una cerca, Florence se acercó con una jarra de agua fresca y un paño para el sudor. Era un gesto pequeño pero significativo. «Gracias, Ellie», dijo, sus ojos azules por fin fijándose en los suyos. «Por todo». Ellie solo asintió, bebiendo el agua. Pero en ese momento, una conexión, tácita y profunda, comenzó a forjarse entre ellos. Era una conexión tejida con hilos de gratitud, respeto mutuo y la silenciosa comprensión de dos almas que habían conocido la soledad. El rancho, una vez un refugio para un solo hombre, comenzaba a transformarse en un hogar, no solo para Ellie, sino para una familia que apenas se conocía, pero que se unía bajo la sombra de un compromiso forzado por las circunstancias. Pero la paz, en el oeste, era un bien efímero, tan fugaz como una tormenta de verano. La presencia de Florence en el rancho de Illy, aunque distante del pueblo, no pasó desapercibida. Los comederos de chismes del pueblo seguían parloteando. Las historias distorsionadas se extendían como el fuego en la hierba seca. Florence era una mujer de mala suerte, un ancla de desgracia. Y Ellie, un tonto que había cargado con el problema ajeno. El aislamiento de Ellie, que antes había sido respetado, ahora era visto con desconfianza, como si guardara un secreto oscuro. Y luego, la amenaza, real y tangible, llegó en la forma de Jacob Thorne. Jacob era el cuñado de Florence, el hermano del difunto Miller, un hombre con una mirada de acero frío y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Jacob era un depredador, un oportunista que veía en la desgracia de Florence una oportunidad. Creía tener derecho sobre ella, sobre la herencia de su hermano y, lo que era peor, sobre el hijo por nacer, como si fueran su propiedad familiar. Jacob era un hombre de pocos escrúpulos, conocido por su crueldad y su habilidad para conseguir lo que quería por cualquier medio necesario. Un día, mientras Eli revisaba sus trampas, un jinete se acercó, levantando una nube de polvo rojizo. Era Jacob Thorne, su figura imponente sobre un caballo oscuro, su rostro una máscara de fría determinación. No, venía solo. Dos hombres, con la apariencia de matones de bajo calibre, lo seguían de cerca. «Vance», dijo Jacob, su voz áspera como la grava. No había saludo, solo una declaración de intenciones. «He venido a buscar lo que es mío, mi cuñada, Florence, y el hijo de mi hermano. No te hagas el tonto, sé que la tienes aquí». Eli desmontó de sombra lentamente, su mano rozando inconscientemente la empuñadura de su revólver. Sus ojos de acero se encontraron con los de Jacob. «Florence está bajo mi protección», dijo Ellie, su voz tranquila pero con una corriente subterránea de hierro. «Ella no es tu propiedad». Jacob rió, una risa seca y sin humor. «Protección, la compraste como a una bestia de carga. Ella no vale ni el polvo de mis botas. Y ese niño es de la sangre de mi hermano, me pertenece». Su mirada se endureció. «Dame a la mujer y al chico, Vance, y te evitarás muchos problemas. Nadie en el pueblo aprobará que un hombre como tú tenga a una mujer y a un niño bajo su techo sin lazos legales». La mención de los lazos legales y el juicio del pueblo hizo que una chispa de ira se encendiera en el pecho de Eli. Había salvado a Florence de una subasta de propiedad humana, y ahora este buitre venía a reclamarla como su derecho de nacimiento. La sangre le hirvió.
«No te llevarás a nadie de mi rancho, Thorn», dijo Ellie, su voz un murmullo peligroso. «Ni a Florence, ni a Clara, ni al bebé por nacer. Este es su hogar ahora». Los ojos de Jacob se estrecharon. Parece que el solitario Vance ha encontrado una causa, o quizás solo un pasatiempo. No sabes en lo que te estás metiendo. Florence es un imán para la desgracia, y yo no soy un hombre al que se le niegue lo que es suyo. Jacob hizo un gesto a sus matones. «Dales una lección, muchachos. Que este ranchero entienda que no puede interponerse en el camino de la familia Thorn». La confrontación era inevitable. Eli se encontró en una encrucijada moral y personal. Su naturaleza solitaria chocaba violentamente con la responsabilidad de proteger a Florence y Clara. Había evitado el conflicto y la compañía durante años, construyendo un muro alrededor de su corazón. Ahora, ese muro estaba siendo asaltado, no por un enemigo externo, sino por la fuerza de sus propios principios. ¿Debía Eli arriesgar su reputación y su propia vida por una familia que apenas conocía, pero a la que había jurado proteger con su acto silencioso? El dilema central de Eli era si podía trascender su aislamiento autoimpuesto y convertirse en el protector y el pilar de una familia que había elegido rescatar. Sabía que al hacerlo, no solo desafiaba las normas sociales de la época, sino que también abría su corazón a un amor que nunca esperó, un amor que podría ser su mayor salvación o su más grande vulnerabilidad. El destino de Florence, Clara y el bebé por nacer, así como la posibilidad de un hogar genuino y una vida plena para todos, pendían de su decisión y su capacidad para defender lo que era justo, incluso si significaba enfrentarse solo al mundo. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados, mientras las sombras de los hombres se alargaban sobre el polvo. El aire se cargó de tensión. Los matones de Jacob se acercaron, sus sonrisas llenas de una confianza cruel. Eli desenvainó su revólver con un movimiento fluido que desmentía su aparente estoicismo. El acero frío del arma en su mano era una extensión de su voluntad. Su mirada fija, inquebrantable. «Vuelvan por donde vinieron». La voz de Eli era un susurro mortal. «No habrá advertencia la próxima vez». Jacob solo rió, y la risa se rompió en el aire cuando Eli disparó, no a un hombre, sino al polvo a los pies del matón más cercano. La tierra explotó, y el matón saltó hacia atrás, su rostro palideciendo. Fue una demostración, una advertencia, una afirmación de que Eli no era el tonto que creían. Jacob Thorn, sin embargo, no era un hombre que se acobardara fácilmente. Su rostro se contorsionó en una mueca de rabia. «Te arrepentirás de esto, Vance. Te juro que te arrepentirás», gritó, y con un gesto furioso se dio la vuelta y cabalgó, sus matones siguiéndolo a toda prisa, dejando solo una estela de polvo y la promesa de un regreso. La confrontación, por el momento, había terminado, pero Eli sabía que era solo el preludio. La noche cayó, y con ella la carga de la inminente tormenta. Dentro de la cabaña, Florence había presenciado la escena desde la ventana, su corazón latiendo como un tambor de guerra. Nasselshum. Miedo la había paralizado, pero también la presencia de Eli, su postura inquebrantable, la había llenado de una extraña sensación de seguridad. Eli. Su voz era un susurro cuando él entró, la luz de la lámpara de queroseno proyectando sombras largas en su rostro. «No tenías que...» «Sí, tenía». Eli la interrumpió, su voz cansada pero firme. «Él no te tocará, ni a Clara, ni al niño. Esta es mi casa, y aquí están seguros». En las semanas siguientes, la amenaza de Jacob Thorn se cernió sobre ellos como una nube oscura. Los susurros en el pueblo se convirtieron en advertencias, las miradas de los lugareños, en una mezcla de miedo y expectación. Eli, sin embargo, no flaqueó. Su rutina diaria continuó,
pero con una vigilancia constante. Su revólver nunca estaba lejos, y sus ojos escudriñaban el horizonte con una intensidad renovada. Florence, por su parte, se transformó. El miedo la hizo más fuerte, más resuelta. Se movía por la cabaña con un propósito, ayudando con las tareas, cuidando de Clara. Su embarazo avanzaba, y con cada patada del bebé, su determinación de proteger a sus hijos se afianzaba. La confianza entre ella y Ellie creció, silenciosa pero inquebrantable. Las miradas se volvieron más largas, más significativas. Había una conexión en sus ojos, un entendimiento que trascendía las palabras. Clara, ajena a la gravedad de la situación, florecía. Su risa llenaba la cabaña, un sonido que Ellie nunca había sabido que añoraba. La niña se había encariñado con él, viéndolo como su protector, su roca. A menudo, Ellie se encontraba contándole historias antes de dormir, no de héroes lejanos, sino de la tierra, de los animales, de las estrellas, tejiendo cuentos con la misma calma con la que tejía un lazo. El clímax llegó en una tarde de tormenta inminente, el cielo plomizo y cargado de electricidad. Jacob Thorne regresó, esta vez con una docena de hombres, rostros curtidos y armados hasta los dientes. No había sutileza en su aproximación. Venían a tomar lo que creían que era suyo por la fuerza. El galope de los caballos fue un trueno distante que creció hasta un rugido ensordecedor. Ellie vio la nube de polvo en el horizonte y supo que el momento había llegado. Su corazón latió con una furia fría, pero su mente estaba clara. No había miedo, solo una determinación inquebrantable. Florence estaba dentro, con Clara acurrucada, sus ojos fijos en él a través de la ventana. «Quédate dentro», le dijo Ellie, su voz baja, «no salgas por nada del mundo». Florence asintió, las lágrimas brotando, pero había una nueva fuerza en su mirada. «Ten cuidado, Eli», susurró, y en ese momento, la verdad de sus sentimientos floreció entre ellos. Un amor silencioso, pero tan real como el polvo del desierto. Eli tomó su rifle de repetición, el Winchester, y se colocó estratégicamente detrás de una pila de leña, sus ojos escudriñando a los hombres que se acercaban. El viento aullaba, trayendo consigo el olor a lluvia y la promesa de un enfrentamiento. Jacob Thorne, a la cabeza de su grupo, frenó bruscamente su caballo frente a la cabaña de Eli. «Vance, sal de ahí, cobarde, sé que las tienes. Dame lo que es mío, o quemaré este rancho hasta los cimientos». La voz de Jacob retumbó, llena de una rabia desbordada. Eli no respondió con palabras, sino con una acción. El primer disparo de su Winchester fue un eco en la vastedad de la pradera. La bala silbó, rozando la oreja de Jacob, una advertencia precisa que no dejaba lugar a dudas. Jacob se encogió, su rostro palideció. «¡Maldito sea! ¡A por él, muchachos!», Jacob gritó, y sus hombres se dispersaron buscando cobertura. Comenzó el tiroteo. El aire se llenó del estampido de los disparos, el silbido de las balas y el grito ocasional de un hombre. Eli se movía con la fluidez de un cazador, utilizando el terreno a su favor, su puntería letal y precisa. No era un asesino, pero era un protector, y su hogar y su familia estaban amenazados. Cada disparo de Eli era calculado, no para matar, sino para incapacitar, para sembrar el miedo, para desmoralizar. Un hombre cayó de su caballo con un grito cuando una bala le atravesó la pierna. Otro se llevó la mano al hombro, gimiendo de dolor. La lucha era desigual en número, pero no en corazón. Eli luchaba con la furia de un león defendiendo a su manada. Su soledad, antes una debilidad, se había convertido en su fuerza. Estaba acostumbrado a valerse por sí mismo, a depender únicamente de su ingenio y sus habilidades. Los hombres de Jacob, acostumbrados a la intimidación, se encontraron con una resistencia inesperada y brutal.
Desde el interior de la cabaña, Florence espiaba, su corazón en la garganta. Clara lloraba en silencio, aferrada a su madre. Florence vio a Eli, un hombre que apenas conocía hace unos meses, defenderlos con una ferocidad que la dejó sin aliento. Vio la sangre en su brazo, la determinación en su rostro. En ese momento comprendió la profundidad de su compromiso. Jacob Thorne, al ver a sus hombres caer uno a uno o huir aterrorizados por la puntería implacable de Eli, se dio cuenta de que había subestimado al ranchero solitario. Su rabia se transformó en un miedo helado. Desenvainó su propio revólver y cargó directamente contra Eli, los ojos inyectados en sangre. «Te mataré, Vance, te mataré por esto». Fue un duelo a muerte, personal y visceral. Eli se levantó de su cobertura, su rifle ahora vacío. Desenvainó su revólver, el acero brillando bajo la luz pálida de la tarde. Los dos hombres se enfrentaron, la tensión palpable. El viento aullaba entre ellos, llevando las primeras gotas de lluvia. Jacob disparó primero, una bala que silbó inofensivamente por encima de la cabeza de Eli. Eli, con la calma de un depredador, apuntó, no al pecho, no a la cabeza, sino al brazo de Jacob, al arma que blandía. El disparo de Eli sonó y Jacob gritó, su revólver cayendo al polvo mientras él se desplomaba, su brazo herido colgando inútil. «Esta es tu última advertencia, Thorne», dijo Eli, su voz fría como el acero de su revólver. «Vuelve a poner un pie en mi tierra o a amenazar a mi familia y no habrá más advertencias. Te enterraré bajo estas praderas». Jacob yacía en el suelo, su rostro contorsionado por el dolor y el odio. Sus hombres restantes, aterrorizados, se apresuraron a ayudarlo, huyendo con él como almas que lleva el diablo, dejando el rancho de Eli en un silencio repentino, solo roto por el viento y la lluvia que comenzaba a caer. La tormenta llegó con toda su furia, lavando la sangre y el polvo de la batalla. Dentro de la cabaña, Eli se desplomó en una silla, su brazo herido sangrando, pero su rostro reflejaba una extraña paz. Florence se acercó a él, su rostro pálido, sus manos temblorosas pero firmes mientras examinaba su herida. Clara, que había estado escondida, salió, sus ojos grandes y llenos de lágrimas. «Eli», Florence susurró, la palabra cargada de preocupación y una emoción que no se atrevía a nombrar. Tomó un paño limpio y agua caliente, limpiando la herida de bala. No era grave, solo un roce, pero la sangre era un recordatorio de lo cerca que había estado. «Estoy bien», dijo Eli, su voz más suave de lo que ella la había escuchado nunca. Sus ojos se encontraron con los suyos, y en esa mirada todo el miedo, la desconfianza, la soledad y la esperanza se mezclaron en un entendimiento mutuo. La noche que siguió fue de calma, a pesar de la tormenta que azotaba el exterior. Florence cuidó de Eli con una ternura que él nunca había experimentado. La cabaña, una vez un reducto de silencio, se llenó con el sonido de la lluvia en el techo y la respiración tranquila de Clara. El rancho, una vez un lugar de aislamiento, se había convertido en un santuario, no solo para las almas que Eli había rescatado, sino también para la suya propia. Con el amanecer, la tormenta había pasado, dejando el aire fresco y limpio, la tierra lavada y renovada. Los colores del cielo eran vibrantes, una promesa de un nuevo comienzo. El sol se elevaba en el este dorado y brillante, secando el rocío de la hierba. Semanas después, la atmósfera en el rancho de Eli había cambiado permanentemente. Jacob Thorne no regresó, y los chismorreos del pueblo, aunque aún presentes, se habían atenuado, reemplazados por un respeto a regañadientes, por el hombre que había defendido su hogar y su familia contra un buitre como Thorne. Y luego, en una noche tranquila de primavera, bajo el mismo cielo estrellado que Eli le había mostrado a Clara, el bebé de Florence nació,
Fue un nacimiento difícil, pero Florence demostró una fuerza asombrosa. Eli estuvo a su lado, sus manos grandes e inusuales para tales tareas, pero su presencia firme y reconfortante. El llanto del recién nacido llenó la cabaña, un sonido de vida, de esperanza, de un futuro que Eli nunca había imaginado. Era un niño, un varón, con los ojos de su madre, pero con una determinación que recordaba a Eli. Lo llamaron Samuel, un nombre que significaba escuchado por Dios. La llegada de Samuel selló la transformación del rancho y de sus habitantes. Eli ya no era el solitario Vance, ahora era un padre, un protector, un esposo en todo menos en el papel. El amor entre él y Florence había florecido en la adversidad, una flor resistente en el desierto. No era un amor de grandes declaraciones, sino de pequeños gestos, de miradas compartidas, de la silenciosa certeza de que estaban el uno para el otro. Florence, con su dignidad restaurada, se movía por el rancho con una gracia natural. Había convertido la cabaña de Eli en un verdadero hogar, añadiendo toques de calidez y belleza. La risa de Clara y los balbuceos de Samuel llenaban el aire, erradicando el silencio que una vez había reinado. Eli, a menudo, se encontraba observándolos, un sentimiento de paz, de pertenencia, inundando su corazón. Su soledad autoimpuesta había sido una armadura, pero ahora, despojado de ella, se sentía más fuerte que nunca. Un atardecer, Eli, Florence y Clara, con Samuel en los brazos de su madre, se sentaron en el porche de la cabaña, observando el sol caer sobre las praderas. El cielo se encendió con colores ardientes, y el viento trajo el suave susurro de la hierba. Eli tomó la mano de Florence, un gesto que se había vuelto natural. Clara se acurrucó a su lado y Samuel, en los brazos de su madre, balbuceaba suavemente. «Es hermoso», susurró Florence, refiriéndose no solo al atardecer, sino a la vida que habían construido. Eli la miró, sus ojos de acero suavizados por la luz del atardecer. No dijo nada, pero sus ojos hablaban volúmenes. Había encontrado no solo una familia, sino una razón para vivir, una conexión que lo había redimido de su propia prisión de aislamiento. Había arriesgado su vida, su reputación, su corazón, y a cambio había encontrado un hogar genuino, un amor inesperado y una plenitud que nunca creyó posible. Y así, bajo el vasto y eterno cielo del oeste, la leyenda de Eli Vance, el ranchero solitario que encontró su alma al salvarla de otros, se susurra aún hoy. Una historia de cómo la decencia silenciosa puede ser el acto más ruidoso de valentía y cómo, en el corazón más endurecido, la semilla de la esperanza puede florecer, incluso en el desierto más implacable.